Muy bien, hermanos, sean bienvenidos de nuevo a esta campaña que estamos dando por inicio en este tiempo hermoso de Pascua. Primero que todo, felices Pascuas de Resurrección. Ya llevamos 2 semanas del domingo de Pascua, después el domingo de la Misericordia. Y ahora ya en esta semana retomamos de nuevo nuestra campaña aquí en la comunidad de la Iglesia San Pedro en Yonkers. Les doy la más bienvenida y su agradecimiento por de nuevo poder entrar a sus hogares para este ciclo de campaña que tiene por nombre ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué soy católico? La respuesta está en las Escrituras. Como bien saben, es un tema muy apasionante y muy importante. Quisiera preguntarles quién de entre sus familiares tienen un hermano protestante, un testigo de Jehová, un evangélico, un adventista. A ver, levanten la mano entre ustedes. De seguro más de uno, de seguro más de uno. O la suegra, ¿verdad? La suegra es protestante y te está diciendo tantas cosas. Y que María tuvo más hijos, y que ustedes adoran las imágenes, y que el tesoro del Papa, y total tantas cosas que los hermanos separados pues nos critican, nos juzgan. Entonces todo ese tema sobre las sectas, cuál es la verdadera iglesia de Cristo, es esta campaña, ¿por qué soy católico? Entonces importante es, usted papá, usted mamá, que me está escuchando, tenemos que hacer una concientización, conocer de verdad mi fe, fortalecer mi fe de católico para que me sienta seguro en mi iglesia. Este va a ser el motivo de la campaña, fortalecer mi fe de católico para que me sienta seguro. Entonces de esto vamos a hablar toda esta campaña en las 5 semanas, en las predicaciones de la iglesia, en los videos, en sus reuniones de formación. Vamos a fortalecer nuestra fe. De seguro tienen muchas preguntas, muchas dudas. Bueno, vamos a tratar de irlas aclarando poco a poco durante las sesiones de formación, de mesa redonda, o también asistiendo a hablar con algún sacerdote en la iglesia aquí de San Pedro. Entonces, el tema de la campaña, ¿por qué somos católicos? La respuesta está en las Escrituras. Y claro que la verdadera iglesia, pues es la nuestra, la iglesia católica. Y claro, podemos hablar, ¿verdad?, sobre los diversos temas, la unidad entre los discípulos de Cristo, el origen de la Biblia, diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el magisterio de iglesia, interpretación de la Biblia, el fin del mundo, que muchas veces los hermanos separados atacan mucho eso, que ya se va a acabar el mundo y todo eso. Bueno, todos esos temas vamos a hablarlos en esta campaña. El Apocalipsis, culto y respuesta a los principales ataques de las sectas. La Iglesia Católica es aquella única iglesia que fundó Cristo personalmente cuando vivió en este mundo y que confió a Pedro y a los apóstoles. Esto puede ser demostrado bíblica e históricamente. En ella recibe la plenitud de la verdad y de los medios de la salvación. Sus pastores son los sucesores de Pedro y los apóstoles. Las sectas, al contrario, son grupos particulares sin ninguna garantía de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claramente esa certeza. ¿Por qué soy católico? ¿Desde cuándo se remonta la fundación de la iglesia? ¿Qué fue primero, la Biblia o la iglesia? ¿O la iglesia o la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? Entonces todos esos temas los vamos a tratar de charlar, de compartir durante todas estas 5 semanas de formación. La Iglesia Católica tiene una respuesta para todas las objeciones que presentan las sectas: imágenes, bautismo de niños, virginidad de María, cruz, Padre. La Biblia surgió de la Iglesia y no la Iglesia de la Biblia. Las sectas aceptan la Biblia y rechazan a aquella iglesia que le dio origen.
Pues bien, cuando un católico conoce esto, difícilmente se deja confundir por las sectas y mucho menos se aparta de ellas. Entonces es como una introducción para esta campaña que vamos a tener, conocer bien nuestra fe, concientizar. Yo les pregunto, ¿cuántas televisiones tienen en su casa? A ver, piensen. Pues más de una. A ver, la de la entrada en la sala hay una. Del cuarto de los papás, 2. Del cuarto de los niños, 3. En la cocina, para que la vieja ahí esté cocinando, haciendo los tamales, los frijoles y ve la novela, La Malquerida, ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está otra televisión, 4 televisiones. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas Biblias tiene? Pues bueno, por una Biblia y por ahí está arrumbada, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre esto, conocer mi fe, conocer la palabra de Dios. Y eso es pues el tema principal de toda esta campaña. Pues bien, como ya les he dicho varias veces, el libro que vamos a tomar es este libro, ¿verdad? La respuesta está en las Escrituras, preguntas y respuestas del Padre Flaviano Amatori. ¿Ok? Entonces aquí está este libro, todo lo que vamos a ir charlando está dentro de este libro. Les pedimos que lean, ¿verdad?, los capítulos que vamos a tratar los diversos temas. Y este primer tema para esta semana se llama realmente la verdadera iglesia de Cristo. ¿Estoy yo en esta verdadera iglesia o estoy, como dicen, con la marca equivocada? La verdadera iglesia de Cristo, yo católico, que lo rezamos en el credo todos los domingos. Creo en la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Entonces, esa es la pregunta que vamos a hacer en esta semana, en esta campaña, primera semana, la verdadera iglesia de Cristo. Y las páginas, como bien saben, del librito será la página 5 a la 16, donde vamos a charlar sobre este tema. Por ahí dicen muchos hermanos separados, ¿por qué no te pasas con nosotros? Se oye decir por ahí, nosotros no tomamos, no fumamos, no bailamos. En nuestro templo hay visiones y revelaciones, se cura, se habla en lenguas, se siente muy bonito. Algunos hasta se desmayan descansando en el Espíritu. Nuestro pastor seguro ve a Jesús y habla con él personalmente. De esta manera, muchos tratan de perturbar la fe de la gente sencilla para llevársela a sus grupos. Pero aquí el problema es otro. ¿Jesús fundó o no fundó una sola iglesia? Según la Biblia, esta iglesia tendría que acabarse pronto, duraría hasta el fin del mundo. Actualmente, entre todas las agrupaciones que se llaman cristianas, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús personalmente? En realidad Jesús no dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y funden muchas iglesias para que cada una pueda escoger la que más le guste. No, Jesús fundó una sola iglesia y nada más. Por lo tanto, en esta iglesia hay que vivir y morir si se quiere obedecer a Él y ver de verdad, ser verdadero discípulo de Jesús. Entonces aquí estamos, como bien nosotros, aquí en la comunidad de San Pedro. Aquí tenemos a un ladito al San Pedro, si lo ven aquí está la sede, aquí está San Pedro, uno de los 12 que el Señor eligió. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Mi iglesia, no mis iglesias. Mi iglesia, claramente. La iglesia católica, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta roca, fundaré mi iglesia. Claramente. Y esa es nuestra fe. La iglesia que fundó Cristo durará hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los cuentos chinos que la iglesia católica ya se va a acabar y que se acabó y que eran malos. No, Señor, la iglesia católica sigue, vive todavía.
En ella está la plenitud del Evangelio y los medios de salvación. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Muchos quieren destruir a la iglesia, muchos quieren acabar con ella, pero no se puede, porque es obra del Espíritu Santo, que va guiando, que va obrando a la iglesia. La Iglesia Católica es la columna y el fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Entre todas las iglesias actuales, la Iglesia Católica es aquella única que fundó Jesús. Lo sabemos por el hecho de que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús, mientras que las demás iglesias o sectas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores. Es el anillo, el ring, ¿verdad? El anillo que va uniendo, ¿verdad? Desde el Papa Francisco hasta el primero que fue San Pedro. Entonces vemos ahí claramente la Iglesia Católica, la que fundó verdaderamente Cristo Jesús. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia y no dio permiso a nadie para fundar a otras iglesias. ¿Cómo lo sabemos eso? Por la lista de los primeros papas. Así de fácil. Desde que Simón Pedro fue el primer papa en el año 32 al 67, luego viene San Lino del 67 al 76, San Cleto del 76 al 88, San Clemente del 88 al 97, San Evaristo del 97 al 105, sí, todos los papas nos vemos. Claramente en el libro ahí lo pueden ver ustedes, en la parte final se ve claramente la lista de todos los papas que tenemos, ¿verdad? Desde aquí, la página 149, todos los papas, que desde Pedro hasta Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, todos, Sotero, Eleuterio, todos, hasta llegar a los últimos papas, Juan Pablo II, ¿verdad? Benedicto XVI y nuestro amado Papa Francisco. ¿Okay? 266 papas. Ahí está el origen, la lista de todos los papas. Y claramente pues es una prueba de que es el anillo que une al Papa Francisco con Simón Pedro. Claramente ahí está. Los hermanos separados, pues ellos vienen de otros siglos, de otros tiempos, muy después. Después vamos a ver la lista de los principales grupos, pero la lista de los papas es una prueba irrefutable. También tenemos los escritos de los padres de la iglesia. Son hombres que en los primeros siglos que se distinguieron por su santidad de vida, por la ortodoxia de sus escritos, bien escritos rectamente según la fe, su antigüedad y por la aceptación universal de la iglesia. Entre ellos tenemos algunos que conocemos, que conocieron a los apóstoles y otros que se dedicaron más a la defensa de la fe y los mayores teólogos y predicadores de la iglesia. Son padres de la iglesia que por su fe, por su vida, por sus obras, pues realmente estuvieron eso, vivieron de una forma auténtica la verdadera fe. Y entre ellos hay muchos, hay varios doctores de la iglesia, por ejemplo, Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo en el año 156, San Ireneo, año 202, San Atanasio, año 373, Basilio Magno, 369, San Juan Crisóstomo, 407, y otros tantos. San Agustín, tremendamente otro santo doctor de la iglesia, año 430. Entonces los padres de la iglesia son aquellas personas que hicieron ese anillo, ¿verdad? Esa conexión entre los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Bartolomeo y estos padres de la iglesia que fueron los que recibieron esta fe. Entonces esto es muy importante con estas dos pruebas. Tenemos esa conexión de la unión, de la comunión entre los primeros apóstoles y los padres de la iglesia que recibieron la fe de ellos, muchas veces personalmente. Otro punto, ¿podemos llamar la iglesia a todo grupo religioso? Una pregunta importante. ¿Podemos llamar iglesia a todo grupo religioso? No. Por iglesia entendemos aquellas comunidades que poseen 4 características: unidad, santidad, catolicidad
y apostolicidad, siendo el nombre de iglesia que solo se refiere básicamente a la Iglesia Católica o a las otras iglesias ortodoxas. Entonces es importante. A los que salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas, la Biblia los llama anticristos, es decir, enemigos de Cristo y perturbadores. Como les decía aquí, la página 154 del libro, ahí están los principales iglesias y grupos proselitistas. Adventistas, se fundó aquí en Estados Unidos en el año 1818. Los bautistas, John Smith, Inglaterra, 1611. Tenemos los luteranos, por Martín Lutero, 1521. Metodistas, Inglaterra, 1729. Mormones, José Smith, 1830. Pentecostales, que hay muchos por ahí, 1900. Testigos de Jehová, esos que andan en la casa, ¿verdad? Con una corbatita así bien bonita, ¿verdad? Con un niñito y un paragüitas, ¿verdad? Y que andan de puerta en puerta. Bueno, eso es un grupo proselitista. Entonces, fundado aquí en Estados Unidos, 1874. Como ven, son las principales iglesias, grupos proselitistas. Pero fíjense los años que se han sido fundados, muy después. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Claro, la que Cristo fundó. Y esa es la roca que le dio las llaves a Simón Pedro para atar y desatar, para darle el poder, para darle autoridad. Entonces, católico, ojo, estar muy atentos, muy atentos. Si tienes hermanos, cuñados, la suegra, ¿verdad? O el marido que va ahí a otra iglesia, bueno, explícale, ábrele los ojos, que entienda que esas iglesias no las fundó Jesús, que nosotros estamos en la verdadera iglesia que Cristo fundó. Por eso es importante reflexionar, tomar conciencia sobre esto. Claro, como les decía, los más comunes que andan de visita de casa en casa son los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día. ¿Verdad? Son sectas que quieren morder, que quieren destazar, separar, confundir la fe del católico ignorante para llevárselo a sus grupos. Son grupos que tienen mucha fuerza, ¿verdad? Que andan buscando de muchas maneras destruir la fe del católico. Y claro, a veces hay católicos ignorantes, como les digo, que no leemos la palabra, que no conocemos bien la fe, y el ser ignorantes, el ser débiles, te engañan, te engatusan, te dan mandado, te dan dinerito, te ayudan en los momentos difíciles y te vas con ellos. Entonces, muchas de las veces son católicos ignorantes, débiles en la fe. Por eso es importante conocer bien mi fe. Es, sin embargo, una iglesia de santos y pecadores. Vemos ahora en otro punto, la iglesia católica, claro, hay gente buena, hay gente santa, pero también hay gente débil, gente pecadora. Unas veces te portas bien, otras veces te portas mal. Está el trigo y la cizaña. Es parte de la vida. No creamos en una iglesia de puros hombres perfectos y santos, no, Señor. En la iglesia católica hay gente pecadora, pero gente que pide perdón, se arrepiente y vuelve a comenzar. Y entonces es la parábola del trigo y la cizaña, que hasta el final de los tiempos se va a ver cuál es el fruto verdadero. ¿Cuál es la causa de las divisiones? ¿Por qué hay división, Padre? Es el pecado. El pecado. Muchas veces para los hermanos separados, para otras iglesias, la religión es puro negocio. 1 Timoteo 6:5. Puro negocio, billete, money. Es así. Y claro, uno tiene que estar muy atento, que no tenemos que tener ese amor al dinero, sino el amor como a Dios nuestro Señor. No hacer de la religión ningún negocio. Tenemos que darle nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro amor a Jesús. Pero no querer dejarnos guiar por el dinero, porque eso no es bueno, eso no viene de Dios. Y muchas veces para estos grupos, para estas sectas, el dinero es lo que ve, ¿verdad? Lo más importante, y no debe ser así. Está mal. El pecado es la causa de división. El enemigo siembra la cizaña, pero estar atentos para conocer bien tu fe y no dejarte engañar. Claro que hay que respetarlos,
pero sin aceptar sus enseñanzas y doctrinas, para no dejarse contaminar por sus errores. Si uno está preparado, puede dialogar con ellos, haciendo notar las riquezas presentes en la iglesia fundada por Cristo, y al mismo tiempo señalar los errores en que han caído aquellos que han alejado. ¿Ok? Claro que hay que ser prudente. Si tienes fe y tienes buena formación, puedes dialogar con ellos un poquito. Pero si no conoces, estás débil, estás muy ignorante, sé prudente para no dialogar con ellos, porque claro, te pueden engañar y te pueden citar la Biblia y todo eso, y tú muy apenas la conoces, muy apenas sabes, puedes caer, ¿verdad? Entonces, sé prudente, si no estás preparado, trata de evitar cualquier relación con ellos. Bien, como les decía, si uno no está preparado, lo mejor es rechazar sus visitas amablemente, pero con firmeza. Amablemente, pero con firmeza. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante rechazar esas visitas. Ahora, recuerdo, voy a contar una anécdota sobre esto. Allá en Phoenix me pasó un hermano nuestro, ¿verdad? Paisano mexicano que ya ha entrado en años, ¿verdad? Estaba ahí en su casa y siempre iban, ¿verdad? Los mormones a visitarle, ¿verdad? Y pues la mujer siempre ahí, pues como que le echaba el ojo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Como mi viejo está recibiendo esas visitas, ¿verdad? De esas personas. Pero claro, eran dos muchachitas, dos señoritas que le visitaban. Y él, como se pasaba de lanza, no, hombre, pues los dejaba entrar. Véngase, vamos a platicar aquí a la sala, con tal de platicar con ellas, ¿verdad? Bueno, pues él tendrá sus ideas, sus cosas, pero claro, él tenía otra intención no muy buena de platicar con las muchachas. Pero bueno, así fue, ¿verdad? Los que andan visitando de casa en casa para poder, eso, ¿verdad?, engañar la fe del católico ignorante, porque eso es lo que hacen ellos, ¿verdad? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, que andan visitando casa por casa para engañar, con la idea del fin del mundo, con la idea de que Jesús tuvo más hermanos, de que la adoración de las imágenes, y que el tesoro del Papa, y que el dinero del Papa. Entonces andan ahí engañando. Entonces hay que estar muy atentos para no dejarse engatusar por esa gente. Entonces, si uno tiene la formación requerida y la fe, bueno, puedes dialogar con ellos, pero ellos ya están preparados, ¿verdad?, mentalmente para hacerte caer, hacerte dudar. Entonces, lo mejor es eso, rechazar esas visitas amablemente, pero con firmeza. Con firmeza, si te visitan, pues rechazarlos amablemente, decirles, ¿sabes qué? Yo estoy muy contento en mi fe, en mi iglesia. Amén, amén. Ya, que ellos tendrán que buscarle. Por otro lado, no va a ser como la abuelita, ¿verdad?, que los ponía a rezar el rosario, ¿verdad? Pásale, tía, ándale, vamos a rezar el rosario. Y ya después que recemos el rosario, platicamos, ¿verdad? Bueno, tal vez, pero tampoco no es muy prudente, ¿verdad? Como les digo, aceptar visitas de los hermanos separados o de esos grupos, ¿verdad? Que pues eso, no son iglesia. Si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarán la atención una primera y una segunda vez. Después rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Eso está en la Biblia, carta a Tito, capítulo 3, 10 al 11. Generalmente los que salen de la verdadera iglesia que fundó Jesús para ingresar en las sectas lo hacen por ignorancia. Ignorancia. ¿Por qué? Porque no fueron a la comunión, no fueron a la confirmación, no fueron al catecismo de niños, vinieron a trabajar a este país, de puro trabajar y trabajar. Y claro, la fe se hace débil. Y ya lo hemos dicho por ahí muchas veces, católico ignorante, futuro protestante. Católico ignorante que no conoce su fe, se lo tragan los protestantes, ¿verdad? Es así. Entonces, claro, hay que estar muy atentos para no dejarse engañar. Según la enseñanza de Jesús en la verdadera iglesia que Él fundó personalmente, ¿hay puros santos o también pecadores? Según la enseñanza de Jesús en la iglesia, en la verdadera iglesia que Él fundó personalmente, ¿hay santos y pecadores? Bien lo sabemos, como les dije, por la parábola del trigo y la cizaña.
¿ok? Entonces no escandalizarnos si vemos el pecado dentro de la iglesia, porque claro, la debilidad, la fragilidad es parte de la naturaleza, pero el amor de Dios y su misericordia nos perdona nuestros pecados. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? Nadie tiene derecho para juzgar a los demás, solamente es Dios. No juzguen y no serán juzgados. Lucas 6:37. Entonces es importante, ¿verdad?, no andar juzgando a los demás o aceptar críticas de los hermanos separados, porque sabemos que eso no es de Dios. No debemos de juzgar a nadie por su fe. Amén, eso es muy importante. Ya para concluir en esta primera semana, va a haber un apartado que llamamos en la parte del libro, aquí en la parte de atrás, hay un apartado que se llama dudas, objeciones y ataques de los hermanos separados. Entonces aquí están en ese apartado pues las dudas, las objeciones, los ataques en la página 56. Entonces ahí vamos a hablar sobre algunas dudas, objeciones que pueden tener. Y una muy común pues es eso, ¿verdad? El nombre de católico. Dicen ahí, dime dónde en la Biblia dice la palabra católico, ¿verdad? Porque no veo católico. Entonces, claro, la palabra católico significa universal, ¿verdad? Lo usó por primera vez Ignacio de Antioquía en el año 110. La Iglesia católica se llama universal porque está esparcida por todo el orbe de la tierra, del uno al otro confín, y porque de un modo universal y sin defecto enseña todas las verdades de la fe que los hombres deben conocer. ¿Okay? San Cirilo de Jerusalén. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces ese es el nombre de católico, significa universal. Entonces eso es importante saber. Iglesia una, santa, católica y apostólica, porque está fundada en las iglesias, en los apóstoles. Otra objeción muy común, el bautismo. La Biblia habla en forma general de los niños, bautismo de niños y de adultos. Muchos miran, el niño no tiene pecado, porque está chiquito, ¿verdad? Es inocente, el nene. No, Señor, todo ser humano que nace en pecado. Bien lo dice el Salmo 51:7, en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. El que no renace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Juan 3:5. Entonces vemos ahí, importancia del bautizar, porque por medio del bautismo se nos borra el pecado original y recibimos la redención, recibimos eso, el ser templos del Espíritu Santo. Vemos también otro apartado que los hermanos separados nos dicen mucho, es los hermanos de Jesús. Y citan varios textos en el Evangelio donde se hablan de varios hermanos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos aquí en este apartado, es cierto que María tuvo otros hijos aparte de Jesús. Entonces vemos ahí claramente en esos pasajes que el término hermano significa pariente, significa familiar, pero no son hermanos de sangre, sino es un término más amplio, significa pariente, significa familiar, ¿verdad? Se habla de hermanos de Jesús y no hijos de María. Entonces claramente sabemos que Jesús, ¿verdad?, era hijo único, no tenía más hermanos. La palabra hermano en la Biblia quiere decir también sobrino, Génesis 11:27, ¿verdad? Prójimo, correligionario, de la misma raza, Tobías 11:35, primo, ¿verdad?, hermano carnal, pariente. Por ejemplo, en el libro del Génesis 12:5 nos dice, tomó a su esposa Saraí, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán. Eso es Génesis 12:5. Y luego viene de nuevo un poco más adelante, Génesis 13:8. Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre sus pastores y los míos, porque somos hermanos. Entonces claramente, ¿verdad?, un lado dice sobrino, y el otro se le dice hermano. Entonces claramente se ve
de que el término hermano significa eso, familiar, pariente, ¿verdad? De dos hermanos de Jesús, Santiago y José, en el mismo evangelio aclara que tenían como madre a otra María, distinta de la madre de Jesús. Su padre era Alfeo, Mateo 10:13. Si hubiera sido también la madre de Jesús, lo hubiera dicho claramente. Entonces vemos claramente, a veces los hermanos separados quieren confundir y atacarnos mucho de esa manera, y uno tiene que estar bien fortalecido, conocer bien nuestra fe para no dejarnos engañar por ellos. Entonces, hermanos míos, como conclusión, pues es importante conocer nuestra fe. Católico, conoce tu fe, lee la palabra de Dios, ten formación ahora en estos grupos que se están reuniendo, conozcan, dialogan, platiquen, fórmense para dar respuesta al problema protestante. Y ya para terminar, ¿cómo voy a saber, Padre? Las Biblias, ¿verdad? Hay varios tipos de Biblias. Una Biblia de acá, Biblia de allá que te pueden regalar. ¿Cómo vas a ver si es Biblia católica o Biblia protestante en la que yo estoy utilizando? Por ejemplo, tenemos esta Biblia de América, esta es una Biblia católica. Porque, según, ¿verdad?, la tradición, reúne también los libros deuterocanónicos. El libro de Tobías, el libro de Judith, de Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segundo Macabeo. Son libros que, según la tradición, fueron, ¿verdad?, incluidos en la lista de libros inspirados. Entonces, la Biblia católica reúne estos libros: Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, Primera Macabeos y Segunda Macabeos. En una Biblia católica, esos libros están aquí. Segundo Macabeos, ¿verdad?, Tobías, Judith. La Biblia católica tiene estos libros que les estoy diciendo. Así tú te vas a dar cuenta. Si tú tienes una Biblia en tu casa y la abres y tienen esos 7 libros deuterocanónicos, es una Biblia católica. Si por el contrario, la suegra, ¿verdad?, te da, la cuñada, la nuera, una Biblia que no contiene sus libros, entonces ahí cuidado. Estás utilizando una Biblia protestante. Por ejemplo, aquí está la Biblia, la Reina Valera, ¿verdad?, por ejemplo, que pues ella no tiene los libros estos: Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, Primero y Segundo Macabeos. Eso es del Antiguo Testamento. Son libros del Antiguo Testamento. Esos libros no contienen, las Biblias protestantes no tienen esos libros. Entonces usted tiene que estar muy atento para saber discernir qué Biblia estoy utilizando. Si contiene esos 7 libros, es una Biblia católica. Si no los contiene, entonces es una Biblia protestante. Les recomendamos utilizar la Biblia católica. Traten de leerla, traten de utilizarla. Después vamos a ir hablando poco a poco sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo buscar alguna cita bíblica para que ustedes tengan formación, tengan conocimiento. Pues de nuevo les agradezco una vez su presencia. No se olviden de este tema tan importante. Yo estoy viviendo en la verdadera Iglesia católica. Yo estoy nutriéndome de la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y debo sentirme orgulloso de vivir en esta iglesia. Les invito a todos a ponernos de pie para agradecerle al Señor esta conferencia de esta primera semana. Cierren los ojos cada uno y agradecerle al Señor, ¿verdad? Señor, gracias por esta fe que me has dado. Gracias por el día de mi bautismo. Gracias, mi Dios, porque estoy en esta iglesia católica que tú me has llamado a formar parte de ella. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a conocer bien mi fe, a cementar bien mi fe en esta roca que es Pedro, que son los apóstoles, que son los santos. Ayúdame a guiar a mi familia siempre por este camino de la verdadera fe y nunca más, ¿verdad?, alejarme por ignorancia, por miedo, por tristeza a otros grupos, a otras religiones, sino seguir siendo fiel, Jesús, como tú siempre fuiste fiel con nosotros.